¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes nuevamente. Les saludo al profesor Francisco Mendoza. Hoy tenemos una nueva clase del curso de Historia del Perú, ¿ya? Y con nuestro avance seguimos con el proceso de la prosperidad falaz, ¿ya? Les hago recordar algunos conceptos que hemos estado trabajando en la clase anterior. Recuerden que la prosperidad falaz hace referencia a la época de grandes ingresos que va a tener el Perú en la segunda mitad del siglo XIX por la venta del fertilizante guano, cuyo principal comprador termina siendo Inglaterra, para mejorar su industria o su producción agrícola con territorios cada vez más reducidos, porque se terminaba dando prioridad a la producción del ganado para obtener lana como parte de la materia prima para su industria textil. Recuerden que para la segunda mitad del siglo XIX estamos en plena segunda revolución industrial, así que ya no solamente es Inglaterra, sino que termina siendo muchos otros países más: Francia, Italia, Suecia, Bélgica, Rusia, Alemania, Estados Unidos, Japón, y un montón de países que están en pleno proceso de industrialización, con un número de trabajadores cada vez más reducido, con un incremento de sus poblaciones, y alimentos, además de eso, caros para la gente, que terminaron generando como una alternativa de solución el incremento de la producción de sus alimentos para terminar calmando tensiones sociales, posibles protestas y revoluciones. No te olvides tú de ese contexto que termina siendo muy importante ahora. Tampoco te olvides que el proceso de la revolución o de la prosperidad falaz fue precisamente falso, porque el Perú tuvo grandes ganancias por la venta del guano, porque su precio fue haciéndose cada vez más alto. Pero el contexto de la guerra con España va a terminar paralizando ese crecimiento. Las exportaciones del guano comenzaron a caer por la presencia del salitre, y el precio del guano comenzó a generar también o experimentar una caída, por lo cual un país tan dependiente del guano pues va a terminar yéndose a ese mismo lugar. ¿Ya? La situación va a ser complicada. Recuerden que la prosperidad fue falaz porque los ricos se hicieron más ricos, porque terminaron ganando plata por el comercio del guano, o comprando terrenos, o comercializando población china como mano de obra, pero los pobres se hicieron más pobres, porque al ingresar tanta moneda extranjera, la moneda nacional se devaluó y los precios de los productos cayeron tremendamente. Otro punto también a tomar en consideración, otro problema a tomar en consideración es que en el tema social hay un fuerte proceso de inmigración. Llega una gran cantidad de población extranjera, chinos como mano de obra muy barata, y europeos que venían con sus conocimientos técnicos a mejorar la explotación de nuestros recursos. Desde otros puntos de vista también, desde el punto de vista político, no se olviden ustedes, va a haber una fuerte presencia del Estado en las provincias a través de la creación de municipios, que vamos a detallar ahora con Ramón Castilla, pero también una fuerte corrupción, ya por el tema del reparto del dinero del guano, y sobre todo por el famoso escándalo de la consolidación de la deuda interna, que también veremos el día de hoy, ya en los temas que hemos realizado. Castilla, no se olviden ustedes, como les decía la vez pasada, era el hombre más poderoso del país de aquel entonces. Fue 2 veces presidente de la República, ya. En el intermedio, como no pudo tener una reelección inmediata, Ramón Castilla va a terminar siendo, o va a terminar cediendo y respaldando la candidatura al gobierno de José Joaquín Echenique, y al acabar su segundo gobierno se va a convertir en presidente del Congreso. Sin duda, insisto, es el hombre más poderoso del Perú de aquel entonces, y esto es lo que vamos a ver el día de hoy: el periodo de la prosperidad falaz, su primera etapa, que va entre los gobiernos de Ramón Castilla, ¿ya? Entre los gobiernos de Ramón Castilla. Entonces, comencemos sin preámbulo a trabajar este proceso, ¿ya? Si bien son 3 gobiernos solo los que tenemos que ver el día de hoy, son sobre todo el primer gobierno que hacía muy amplio, con temas que en realidad ya hemos comenzado a trabajar y observar en la clase anterior, pero que ahora tenemos que entrar un poco más a fondo. Primero, ¿cómo llegó Castilla al gobierno? ¿Cómo llegó Castilla al gobierno? No se olviden ustedes que después de la muerte de Agustín Gamarra en su intento por invadir Bolivia, se terminó generando, y su intento no solamente por invadir, sino de restituir la Confederación Peruano-Boliviana. A su muerte, en la batalla de Ingaví, les decía que se generó un vacío en el poder. ¿Ya? ¿Por qué les decía eso?
porque el vicepresidente de la República, en lugar de asumir el gobierno, asumió la defensa militar de Puno frente a la invasión boliviana, ¿ya? Así que este personaje respaldó la llegada al gobierno de un caudillo que era Manuel Menéndez, y el segundo vicepresidente de la República, Justo Figueroa, terminó intentando hacer valer su posición de vicepresidente. Así que comenzó una guerra entre caudillos por el control del gobierno, que va a pasar a llamarse como la época de la anarquía militar. Tras la muerte de Gamarra en el 41 hasta 1844, en 4 años hubieron 6 presidentes y 40 intentos de golpe de Estado. Un caos tremendo. Precisamente el gobierno ultraconservador del directorio, manejado por parte de Ignacio Vivanco, terminó generando otra rebelión en su contra, pero que va a ser la que pone fin a este periodo de la anarquía militar. Ese levantamiento va a ser dirigido por Domingo Nieto desde el norte del país y por Ramón Castilla desde el sur, ¿ya? Conocido con el nombre de la Revolución Constitucionalista, ¿ya? Esa revolución constitucionalista en el año 1844 va a terminar derrotando en la batalla de La Palma, si no me falla la memoria, ¿ya? O del Carmen Alto, va a terminar derrotando a Vivanco, poniéndole fin a su gobierno, ¿ya? Entre el año 44 en Castilla, del golpe de Estado, hasta el año 45, se va a terminar encontrando, ya se va a terminar encontrando un periodo intermedio. El gobierno lo termina asumiendo un congreso, y ese congreso deja como presidente interino, o sea, todavía no es presidente de la República. Es como más o menos Sagasti, ¿ya? Que era presidente del Congreso y asumió el cargo como presidente de transición a Ramón Castilla. Ramón Castilla hizo lo mismo, del 44 al 45 él es un presidente interino, un encargado de gobierno. Y en 1845 el Congreso convoca elecciones en la que Ramón Castilla, que había puesto fin a la anarquía militar, es el que termina asumiendo la presidencia de la República. En este es su primer periodo presidencial, que va de 1845 al 51. Ramón Castilla va a tener como varias características destacadas, pero la que yo siempre le voy a resaltar a él es esto de acá, la llamada Pax Andina o Pax Castillista. Te explico qué fue esto. Te explico qué fue esto. Ramón Castilla llega del periodo del caos, de los 40 intentos de golpe de Estado de un gobierno sumamente inestable en el periodo de la anarquía militar, pero con Castilla esto se acaba, ¿ya? Esto se acaba. ¿Y por qué se acaba? ¿Ya? ¿Por qué se acaba? Lo que pasa es que Ramón Castilla se dio cuenta de un grave problema que se había desarrollado durante la época del caudillismo militar, ¿ya? ¿Cuál es el grave problema? Te lo expliqué la vez pasada. Cuando los conservadores, como Gamarra, por ejemplo, asumían el control del gobierno, ¿qué es lo que hacían? Los conservadores tomaban todos los puestos de gobierno y el presupuesto del Estado para su beneficio. Los liberales se quedaban sin nada. Cuando los liberales llegaban al gobierno, ya deshacían las medidas de los conservadores, se quedaban con todos los cargos y el presupuesto del Estado a su favor. Los conservadores se quedaban sin nada. Entonces, lo que Castilla entendió, ya lo que Castilla entendió muy hábilmente es que el problema que viene teniendo el país es que los cargos de gobierno y el dinero del Estado viene siendo deseado por dos grupos, pero el que detenta el poder, el que tiene el control del Estado, no comparte los beneficios con el opositor, ¿ya? En un afán de monopolio del poder y de los recursos y en un afán de venganza porque tú no lo hiciste conmigo. Entonces, Castilla hábilmente, ¿qué fue lo que hizo? Castilla repartió el dinero del Estado, que cada vez es más grande por la venta de guano, y cargos de gobierno entre sus aliados, los conservadores, y sus opositores, los liberales, para que los conservadores estén contentos y los liberales no los molesten. Por eso les pongo por acá que Castilla compró la estabilidad política de su gobierno y del país repartiendo dinero y cargos. Ahora, ¿cómo puede Ramón Castilla repartir el dinero del Perú? Esa es una cuestión que tomar en cuenta. Si el Perú hubiese sido una monarquía, recuerden eso, no existiría un Ministerio de Economía. Existiría algo llamado Caja Real, la Caja Real, es decir, la Caja del Rey. Como el rey es el dueño del territorio del reino, todo el dinero que entra es del rey, y el rey dispone qué se hace con él. Pero Castilla no es rey, ¿ya? Castilla no es rey.
pero sí es el presidente de la República y puede terminar realizando algunas acciones. ¿Qué hizo Castilla? Castilla va a dar una ley llamada con el nombre de la Ley de la Consolidación de la Deuda Interna, ¿ya? La Ley de la Consolidación de la Deuda Interna. Y te la voy explicando ahorita, aunque creo que está en la próxima diapositiva, pero te la voy explicando ahorita, ahí está, ¿ya? ¿Por qué? Porque es necesario para entender esto de la Pax Andina o la Pax Castillista del Perú. A ver, repito, el precio del guano iba incrementando si Castilla tomó medidas para que este precio crezca aún más por el tema de las consignaciones, ¿ya? Castilla lo que hizo es esto, y te lo expliqué en la clase anterior. Al principio, por el sistema de venta directa, el comercio del guano estuvo en manos de, en teoría, de empresarios peruanos. Pero recuerdas, el gobierno le decía al empresario peruano, mira, el precio de la tonelada del guano en este momento, 25 de agosto del año 2020, es 100 libras tonelada. Tú, durante un año, págame por todas las toneladas de guano que vendas, págame por cada tonelada 70 libras. Acá se hacía un precio fijo, pero te expliqué la vez pasada. ¿Cuál es el problema? Que la demanda del guano crecía y el precio se incrementaba. Y el empresario siempre le pagaba al Estado 70, ya 70. ¿Qué le decía el empresario peruano que tenía el guano? No vendía. Ellos se lo daban a empresas, a casas comerciales extranjeras que lo querían comercializar. ¿Cuál está la tonelada de guano? 100, como me ha dicho el Estado. Perfecto. A mí dame 80. Yo le tengo que dar 70 al Estado y yo me quedaba con 10. Solamente por terminar pasando el guano por mis manos y entregárselo a otro que lo vendan, yo me ganaba 10, solamente por haber firmado un contrato. Sin hacer absolutamente nada. Con el precio del guano subía, su ganancia se incrementaba, ¿ya? El precio del guano no estaba 100, estaba 130, ¿ya? Y yo le tenía que dar al Estado 70. Yo le decía al comercial extranjero, dame 100. Y yo me quedaba con 30. Ese era el gran negocio. Castilla anuló eso y dijo, no, ya no. Ahora, el guano se va a terminar vendiendo a través de algunas casas comerciales, y principalmente la casa Gibbs, que me ofrece 80% del precio de venta de las ganancias. Ahora, como Ramón Castilla sabía que con eso está chocando con los intereses de los empresarios peruanos que antes se veían beneficiados, Castilla le dijo, no se preocupen, vamos a darle una solución. ¿Cuál es la solución? Todos aquellos que hayan prestado dinero a la causa patriota por la lucha de independencia, se les va a devolver lo que prestaron. ¿Ya? Se les va a devolver lo que prestaron. Esa es la llamada Ley de la Consolidación de la Deuda Interna. Es el pago de la deuda ya a quienes financiaron la independencia del Perú. ¿Qué tenías que presentar tú para terminar demostrando que habías prestado dinero? Fácil, tenías que presentar un documento emitido por algún oficial patriota durante la lucha de independencia. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, el coronel Francisco Mendoza pasó con sus tropas por la hacienda Cuchimay, ¿ya? De la familia de Andrés Avelino Cáceres, ¿ya? Yo pasé por ahí, ya pasé con mis tropas, tenemos que descansar, porque estamos caminando mucho tiempo, vamos a suponer un ejemplo así. Y yo le decía al hacendado, vi al Perú. Si él me decía viva, era peruano. Ve acá, ya va acá. Mira, mis tropas se van a quedar acá. Danos alojamiento, desayuno, almuerzo, comida, ya. Y como son 500 mis soldados, ya, entonces todo eso tiene un costo. Alojamiento y alimentos es un costo. Por 2 días vamos a suponer 500 personas, ya, 500 personas, eso cuesta 15.000 soles, ya, vamos a suponer así. Pero además, si tienes dinero, préstanos, si tienes armas, danos. Entonces yo al final ya no eran 15.000, sino que eran 40.000 soles. Entonces, yo le firmó un documento, yo del coronel Francisco Mendoza, he recibido 40.000 soles de el hacendado Miguel Cáceres, ya Miguel Cáceres, que el gobierno peruano se lo pagará cuando tenga plata. Yo te firmé un documento. Ese es el documento de deuda que tú tenías que ahora demostrar, entregar al gobierno para decirme, mira, yo presté esta plata, ahora súmale mora intereses y el gobierno te la devolvía, porque había plata por la venta del guante. Esa fue la ley de la consolidación de la deuda interna. No te olvides un segundo dato. Castilla evaluó de que esa deuda tenía una cantidad de aproximadamente 22 millones de pesos. 22 millones de pesos. Era una suma considerable, ya considerable. Y Castilla, en su gobierno, de los 22 pagó 15. Faltaban 7, pagó 15. Repito, tanto conservadores amigos como a opositores aliados. Todo el mundo se le llenó los bolsillos de dinero para que se queden calladitos. El objetivo de Castilla, con esa plata que le estoy dando, que es bastante, inviertan en tecnología.
hagan industria, desarrollen la economía peruana, ¿ya? Pero como ya les he dicho la vez pasada, esta gente, en lugar de recibir el dinero e invertir, fueron muy temerosos y lo que hicieron fue terminar invirtiendo, sí, pero en negocios que les parecían menos riesgosos. Por ejemplo, tecnificaron sus haciendas ya para generar más productividad o, por otro lado, terminaron ya fundando bancos, pero no hicieron los cambios que Castillo se deseaba. Bueno, así se hizo. Lo segundo, y también te dije la vez pasada, es que Castilla consideraba que el Perú era un país grande, o sea, que en cantidad, en superficie, somos un país grande, pero con un estado muy pequeñito. Te la vez pasada y te lo repito, te lo repito. La presencia del gobierno eh, era evidente en las ciudades más importantes del país. Piura, Trujillo, Chiclayo, Lima, Ica, Huaraz, ya, Huaraz, Cusco, Piura, Puno, Arequipa, ya, Cajamarca, ahí estaba la presencia del Estado. En las provincias principales, ya, Cañete, ya, Cañete, Tarapacá, ya, no sé cuál más podría ser, ya, por ahí alguna más, ya, Tumbes, ya, y ahí había presencia del Estado con municipios, con jueces. Pero en las provincias alejadas, ya alejadas, no. Y en las zonas rurales, ya más alejadas todavía del campesino, menos todavía, ya menos todavía. ¿Quién tenía el control de esos territorios? Bueno, el control real lo venían teniendo el cacique. Ya te dije la pasada, el cacique legalmente ya no existía, pero seguía siendo el líder del pueblo indígena, el que cobraba el tributo indígena, el que lo pasaba al Estado. También era existente los poderes locales, el hacendado, dueño de tierras en la costa, el comunal, el dueño de minas. Ellos venían teniendo poder. Ellos manejaban su territorio anglosajón del Estado medieval. También era el bandolero, la gente que tenía armas y a la fuerza controlaban un territorio. El gobierno no tenía presencia. Entonces, Castilla, ¿qué va a hacer? Castilla dice, bueno, voy a tener una mayor presencia en las provincias. ¿Cómo? Haciendo que el Estado llegue. ¿Cómo? Creando más municipios. Así lo hizo Castilla. Multiplicó el número de municipios y las alcaldías se las dio a quienes? A sus amigos los conservadores y a sus opositores los liberales. Entonces, repito, los conservadores y los liberales que antes se paraban peleando decían, con Castilla estamos contentos, tenemos dinero por la consolidación de la deuda, tenemos cargos en el gobierno, así de Castilla, I love you forever and ever, ¿ya? O sea, Castilla es el personaje que había logrado romper, ya romper esta diferencia por el poder y entregar beneficios para todos. Todos se beneficiaron y nadie quería que Castilla salga, porque Castilla nos está beneficiando a todos. Por eso repito, ya, por eso repito, este personaje conservador reconoció beneficios y compró la estabilidad política del Perú, a lo cual se le conoce como la Pax Andina o la Paz Castillista. Este es el punto principal de Castilla. Pasar de un periodo de crisis permanente a un periodo de tranquilidad. Pero, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Veamos otros puntos. En el plano económico, también ya te mencioné hace un rato, este personaje establece el contrato Gibbs. La casa Gibbs inglesa le va a terminar vendiendo guano a todos los países del mundo, menos a Estados Unidos. ¿A quién le vende? ¿Quién le vende a Estados Unidos? La Sociedad Nacional de Consignatarios, o sea, los comerciantes peruanos de guano. Y a Francia se lo vende la casa Allianz francesa. Pero todos los demás países, Inglaterra. Como te decía la vez pasada, Inglaterra consume más guano que todos los demás países juntos. Así que teniendo a Inglaterra, ya ese negocio era muy rentable. La casa Gibbs ofrecía el 80% del precio de venta del guano en favor del Estado, limpio. El 20% restante eran las ganancias de los Gibbs. Y a esto, recuerda, réstale que tiene que pagar salarios, barcos, refacciones, cuentas bancarias, impuestos y un montón de cosas más. Y a pesar de todos esos pagos, las ganancias seguían siendo muy altas por el precio del guano que era elevadísimo. Era elevadísimo. Así que la casa Gibbs, repito, aprovechó el contexto en que el precio del guano era muy elevado, ganó mucha plata y el Estado comenzó a entrar en prosperidad, en un crecimiento económico tremendo por ese proceso. No te olvides también, ya no te olvides también, como dice acá, ya te lo había explicado la vez pasada también, se inicia la inmigración, ya se inicia la inmigración de los chinos, ya te repito, los chinos llegan con un contrato ya de enganche, no te olvides, el chino venía como un obrero asalariado, mano de obra barata en las haciendas de la costa norte, reemplazo de la población
negra, ya que ya se iban liberando. Pero recuerden ustedes que los chinos, al final, si tenían una deuda contraída con el empresario donde habían ido a trabajar, se tenían que quedar a trabajar más tiempo de lo que el contrato establecía. Parte de una semi-esclavitud en la que los chinos van a terminar estando y que se va a mantener así durante las próximas 3 décadas. O sea, con Castilla se inicia y se continúa la explotación de los chinos, por si acaso, por si alguien se ha entendido que solamente con Castilla en su primer gobierno llegada. ¿Ok? Siguiente dato a hablar con Ramón Castilla. Ya te dije hace un dato. Ley de la conciliación indemniza a quienes prestaron dinero durante la independencia, objetivos que inviertan en industria, ¿ya? Pero, repito, terminaron tecnificando sus haciendas o fundando bancos como el Banco de la Providencia. Dice, también benefició a prestamistas extranjeros de dicho proceso. Claro, como la vez pasada les puse en un cuadro, Castilla va a pagar deuda interna y deuda externa. La deuda externa fue por el pago de independencia. ¿A quién? A Chile, a Argentina, a Venezuela, a la Iglesia. ¿Ya? Se pagaron estas deudas como parte de este proceso. Pero también hay otro dato más en el ámbito económico. Se hace el primer presupuesto de la República. El primer presupuesto general de la República. Pues, ustedes deben saber qué es un presupuesto. Si no lo sabes por teoría, porque te lo han explicado en economía, lo debes saber por práctica. ¿Ya? ¿Qué es un presupuesto? A algunos de ustedes tal vez les ha pasado como a mí cuando chico, ¿ya? Cuando niño, adolescente. Mi mamá decía, ya hoy día vamos a terminar preparando, no sé, ya no sé, algo que a mí me encanta, mi debilidad la ají de gallina, ¿ya? Entonces, ¿qué se necesita para la ají de gallina? ¿Ya? ¿Qué necesita para la ají de gallina? A ver, ya que estamos cerca a la hora del almuerzo, a ver, dígame la receta. ¿Qué se necesita para el ají de gallina? Lluvia de ideas. ¿Qué necesitas para el ají de gallina? Pues el ají de pollo, pero normalmente consumimos ají de pollo. ¿Ya? A ver, habla. ¿Ya? Mi mamá cocina mejor que la tuya. ¿Ya? ¿Cuál termina siendo la receta? Los que saben. ¿Ya? Claro, ¿qué productos necesitamos para hacer ají de gallina? ¿Ya? ¿Qué productos necesitamos para hacer ají de gallina? O ají de pollo. Gallina, lógicamente. Gallina o pollo, porque, repito, por lo general utiliza pollo. Pollo, pan, leche. Claro, con pan, no con galletas ni pan de molde. Debe ser pan porque es más rico. ¿Ya? Necesitas leche, necesitas huevo para el adorno, o sea, aceitunas si quieres también. ¿Ya? ¿Qué más necesitas? Nada más. Arroz, claro, si lo quieres hacer con arrocito. Necesitas papa, bueno, para terminar poniendo las rodajas y pones encima el ají gallina. El ají amarillo, el ají especial, le echan mi hija también. Necesita queso, puede ser queso parmesano, puede terminar siendo queso edam, ya, etc. No es moscada, ya necesita pecana, o sea, hay una serie de productitos, una serie de productos. Sal, ya, pimienta, ya, no sé, cubito Maggi, ya, depende de eso de los detalles. A lo que me refiero es que tal vez te pasó esto, como a mí, que tu hijita, ya, o tu hijito, o tu abuelita, quien cocina en casa, termina diciendo, ya, vas a ir al mercado y vas a comprar esto, y te hace la lista, pero la lista te la hace con precio. Vas a comprar arroz. ¿Qué arroz vas a comprar? No sé. Vas a comprar arroz rompeolla. Hay uno que se llama así. O arroz faraón, que me parece muy rico. 3.80 el kilo. 3.80 el kilo. Te pone producto y precio, ¿ya? Vas a comprar pan. ¿Cuántos panes? 15 panes, ya. Te dan 5 por un sol, 3 soles de pan. Ya te pone el presupuesto de todo. Al final sale, vamos a poner así, 23 soles y te dan 23 soles. ¿Ya? 25, esa, 2 soles de vuelta. O sea, que ahora como las tutelas, si terminas sabiendo cuáles son los precios exactos de cada una de las cosas, ¿ya? El 30 de ají amarillo, viene la casera, que no te dé masa, y el 20 de rocoto para hacerle un poquito más de picante. Así de concreto, te terminan diciendo. Entonces, todo esto es el presupuesto. El presupuesto termina siendo la forma en la que, para el caso de lo que estamos explicando, el Estado va a terminar sabiendo, o por lo menos previendo, cómo es que va a terminar haciendo sus gastos. Pero para poder saber cómo voy a hacer mis gastos, yo lo que tengo que saber es cuánto tengo. Yo no puedo gastar 100 si tengo 50, ¿ya? La ventaja de esta época es que el Perú por primera vez tenía plata. Y por primera vez, por lo tanto, podía saber en qué y cómo iba a terminar gastando su dinero. Por eso es que recién hacemos un presupuesto de la República en el año 46, porque tenemos plata. Otro de los puntos importantes en el tema político que se va a terminar produciendo durante el gobierno de Castilla, eso de acá prefiero dejarlo al final, ¿ya? Vamos a dejarlo al final del tercer debate doctrinal. Vamos a hablar de obras de la época de Castilla.
En el plano internacional, este es uno de los temas importantes. Mira, el Perú tenía plata y cada vez tenía más plata por la venta del guano. Entonces Castilla se intenta poner como un líder internacional, como un líder americano, como el Hugo Chávez de hace algunos años atrás en Venezuela. En Venezuela. Tenía plata y quería ayudar a todo el mundo. ¿Ya? Entonces, Castilla, que tenía una visión bolivariana del gobierno, es decir, de una integración de los países americanos, terminó fundando el primer Congreso americano. Y ese Congreso americano venía lanzando una propuesta, ¿verdad? Que era la defensa mutua en caso de intervención extranjera. No se olviden un contexto que le dije en la pasada. En esta época se viene desarrollando la segunda revolución industrial y con eso el imperialismo. Hay países de gran desarrollo económico que buscan tener el control de otros territorios, ¿ya? Que buscan hacerse del control de otros dominios y aprovechar sus recursos naturales. Castilla estaba viendo eso ya y por lo tanto dijo, por si acaso, ya por si acaso, hay que unirnos, hay que hermanarnos, Inglaterra, Francia, Estados Unidos o quien sea, nos quiere someter, hacemos un grupo y nos terminamos defendiendo. Castilla decía, el Perú tiene plata y puede terminar apoyando, ¿verdad? Así que el Perú se ponía ahí a la vanguardia del liderazgo de este proceso. Como Perú tenía plata, ¿ya? Y como estaba creando cada vez una burocracia más grande, no solamente con municipios, con poderes judiciales, sino que también lo hizo a través de embajadas. El gobierno peruano tenía embajadas en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en España, muchos embajadores, ya muchos funcionarios diplomáticos del gobierno. Así que, repito, el gobierno de Castilla con plata en mano, como cualquiera con plata en mano, puede terminar haciendo muchas cosas. El problema es, ¿las hizo bien o no las hizo bien? Ese es el otro tema de discusión. Hay muchos que son muy Castilla lovers, yo no tanto. O sea, hay cosas que sí, o sea, todos los gobiernos tienen cosas positivas y otras negativas. Si yo te digo un balance, Castilla fue un buen gobierno, pero porque tuvo plata para poder hacerlo. Sin plata tal vez no haya sido tan bueno, pero Castilla repartió los recursos y terminó controlando todo el mundo. Castilla también terminó haciendo algunos gastos pero gigantes. ¿Ya? Se construyeron muchos colegios públicos durante la época del gobierno de Ramón Castilla, pero no mejoró la calidad de la educación. ¿Ya? Eso siempre es un problema. ¿De qué me sirve terminar teniendo un edificio grande y bonito si la calidad de la educación es muy mala? ¿Ya? Si los chicos están en segunda y secundaria no saben multiplicar, ¿ya? Eso no es lo más correcto. Así que hubieron más colegios, ¿ya? La gente vio obra pública y se sintió contenta, pero la educación no mejoraba sustancialmente. En la cuestión de obras, ¿ya? El gobierno va a terminar siendo el primer, o sea, el gobierno convierte al Perú en el primer país de Sudamérica en terminar teniendo un barco a vapor de guerra, no un barco a vapor para el transporte de mercancías, un barco a vapor de guerra, ¿ya? Ese barco a vapor se llama el Rima. Y aquí hay una imagen que le he extraído de la Marina de Guerra del Perú, ¿ya? El Rima. Pero no solamente eso, vamos a ser el primer país en tener una vía ferroviaria en Sudamérica. La vía ferroviaria iba desde Lima hasta el Callao. Y al costado de la vía ferroviaria habían postes con un sistema de cableado y Lima Callao para poder tener telégrafo. El telégrafo terminaba siendo el teléfono de la época, ¿ya? Pero no tenía sonido, sino que era clave Morse, clave Morse. ¿Por qué era importante? Porque cuando el producto llegaba al Callao, producto de importación, llegaba al Callao y iba a llegar a la ciudad de Lima, se pasaba la voz. Ya está llegando tal producto que se va a terminar enviando a la tienda de Don Juanito, o Don Juanito ya tiene que pasar a recogerlo. Algo así. Ese era el medio de comunicación de la época. Ahora, otra cuestión a tomar en cuenta. El ferrocarril Lima-Callao, el primer ferrocarril de América del Sur. ¿Era importante tenerlo? La respuesta es sí. Mira, se consideraban los ferrocarriles como los caballos de acero, así le terminaban llamando algunos como apelativos, o lo terminaban llamando como, ya lo terminaban llamando como el indicador del progreso industrial de un país. ¿Por qué? Porque ¿quiénes tenían ferrocarril? Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, etcétera, los países que iban avanzando, que iban progresando económica y tecnológicamente. ¿Para qué servía el ferrocarril? El ferrocarril servía para terminar, en el caso de Inglaterra, donde se iniciaron, primero sirvió para terminar uniendo la mina, de donde se sacaba el carbón, por ejemplo, ya, o el hierro, para poder darle
fuente para crear vapor y energía, o el hierro para poder hacer máquinas. Se trasladaba la materia prima hacia las ciudades donde estaba la revolución industrial. Y luego fue usado para el comercio interno, ¿ya? Para que el lugar que produce pueda llevar productos en mayor cantidad hacia sus mercados y generar en ese lugar también, nuevas empresas que quieren surgir para poder llevar productos de un lugar a otro. Bacán, ese era el fin, ya ese era el fin. En el caso peruano no. El ferrocarril Lima-Callao servía, ¿para qué? Para que la gente con plata o que se iba enriqueciendo por la venta del guano pueda traer desde el extranjero, productos al puerto del Callao y que estos lleguen rapiditos hacia Lima para la importación, para el consumo de lujo, pero no terminaba sirviendo para la producción y exportación de nuestros productos. No servía, ya no servía de mucho, pero nos podíamos tirar la pana que podíamos tener ferrocarriles. Ese terminó siendo un gran error. Y tú te das cuenta acá, mira, esta es una estampilla del correo en conmemoración por los 100 años, ya, por los 100 años del uso de los ferrocarriles, ¿ya? Entonces, bueno, del centenario de la provincia del Callao. Pero lo más importante del Callao y de Lima es el ferrocarril. Mira tú esta estampilla y quiero que veas algo. Ya dice, servicio aéreo, ya, servicio de 35 centavos, ya, etcétera. Pero acá hay algo importante. La cara de dos aves guaneras, ya, los rostros de las aves guaneras, que es precisamente la que terminaron enriqueciendo al país para poder hacer esta construcción como el ferrocarril. Ahora, tomen en consideración, ya, tomen en consideración esto y un punto importante al final del gobierno de Castilla. Cuando Castilla está en el gobierno, se produce lo que se denomina por varios autores como el tercer debate doctrinario o el tercer debate político nacional del país. Los debates de este tipo ya los hemos visto. Recuerden que los debates terminaban siendo las discusiones entre los intelectuales y políticos más importantes del país sobre algún tema muy relevante. El primer debate nacional, no se olviden, fue durante el protectorado de San Martín, qué tipo de gobierno deberíamos ser, si monarquía o república. Como debes recordar, se eligió el sistema republicano. Luego, desde el primer Congreso peruano y durante los primeros gobiernos, el debate terminaba siendo, ahora, ¿qué tipo de república deberíamos tener? Si una república federal, como lo planteaban los liberales, o una república unitaria como planteaban los conservadores, ¿ya? Pero no te olvides, recuerden que entre República Federal y Unitaria, tuvieron conflictos, pues estaba la pelea entre liberales y conservadores y todas las guerras civiles que se produjeron a principio de gobierno. Ahora, desde el gobierno de Castilla en adelante, se va a terminar produciendo el tercer debate doctrinario. Y el tercer debate doctrinario va a terminar siendo sobre diversos temas sociales, sobre todo, ¿verdad? Sociales. Uno de los temas que a mí me interesa, porque lo estoy estudiando en la universidad, es el tema del matrimonio. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque comenzó a discutirse desde esa época si el matrimonio a través de la iglesia venía teniendo validez, validez. Es decir, si era legalmente válido o si era solamente una cuestión de percepción religiosa. ¿Sabes quién terminó metiendo ese tema de discusión? Lo terminaron metiendo los diversos grupos evangélicos, empezaron a tener cada vez más fuerza, ¿verdad? Y decían, ¿por qué se me obliga a casarme con la Iglesia Católica si yo no soy católico? Puedo ser judío, puedo ser protestante. Decían que el matrimonio sea mejor que sea un matrimonio ante el Estado, un matrimonio civil. Ese es el tema de discusión. No se llegó a nada. Ya el matrimonio civil se va a terminar quedando como el matrimonio religioso, se queda como ley hasta 1933. ¿Ya? Pero entró el debate en algún momento. Pero el debate más importante de este periodo, y ese es el punto principal del tercer debate doctrinario, termina siendo el derecho al voto o no de los analfabetos, el derecho al ejercicio de la ciudadanía o no de los analfabetos, de las personas que no saben leer y escribir, que en su mayoría terminaban siendo población
indígena, ya, población indígena del área rural, o del área campesina, ya, de la sierra del país, donde está además la mayoría de la población del Perú. ¿Ya? El tema era, ¿deben o no debe votar aquel que no sabe leer? Bueno, para eso hubo todo, repito, un debate, ¿ya? Todo un debate. Hubieron varios bandos, pero van a destacar dos dentro de esa discusión. El llamado bando conservador y el bando de los liberales. El bando conservador es el que inició en realidad la discusión por su propuesta. Esta era dirigida por parte del sacerdote Bartolomé Herrera, ¿ya? Que además era director del Convictorio de San Carlos, del ex Real Convictorio de San Carlos de la época de Virreina. Bartolomé Herrera, ya conservador, terminó planteando lo siguiente. El analfabeto, al no saber leer ni escribir, no se puede informar por sí mismo sobre la vida política y sobre las propuestas de quien quiere terminar llegando al gobierno. Por lo tanto, al no saber leer y escribir, va a terminar siendo manipulado. Va a ser manipulado por el hacendado, va a ser manipulado por el abogado, por el doctor, va a ser manipulado por alguien y va a ser su voto dirigido, ya dirigido. O sea, no va a ser un voto de conciencia, él va a votar por alguien que la gente le dice que termine votando. ¿Ya? Así que, como su voto no es de razón ni de conciencia, entonces él no tiene que tener derecho al voto hasta que aprenda a leer y escribir. Ya, hasta que aprenda a leer y escribir. Entonces, el analfabeto, repito, por ser manipulable, no debería tener derecho al voto. Ya, no debe tener derecho. Y menos a tener un cargo en el gobierno. Porque el gobierno solamente debe ser para aquellas personas indigentes que tengan una profesión, ¿ya? Que tengan una profesión. Por eso es que él terminaba hablando de la llamada soberanía de la inteligencia con respecto al control del gobierno. ¿Ok? No se olviden de eso ustedes. Ahora, si bien Bartolomé Herrera comenzó a plantear esto, repito, el analfabeto no debe votar y solamente deben gobernar los inteligentes, ya, las personas, los profesionales, al frente le terminó saliendo Benito Lazo y Pedro Gálvez. Benito Lazo era director del Colegio Guadalupe, ¿ya? Y Pedro Gálvez era uno de los intelectuales que habían estudiado en el Comité de San Carlos, pero que venía teniendo una postura liberal y que era profesor del Colegio Guadalupe también. Ellos eran los líderes del bando liberal. ¿Ellos qué cosa van a decir? Ellos van a decir, no, ya, no. Nosotros nos tenemos que regir, ya, nos tenemos que regir. El señor Bartolomé Herrera tiene el derecho de poder hablar lo que se plazca, lo que se le plazca. Pero el país, ya, la nación peruana se tiene que regir por su marco legal, por sus leyes. Y la ley termina siendo la Constitución. ¿Qué cosa dice la Constitución? Simple. La Constitución dice de que todos somos iguales ante la ley. Si todos somos iguales ante la ley, entonces, una persona que sabe leer y escribir no es más que una persona que no sabe hacerlo, que el analfabeto. Por lo tanto, el analfabeto no puede ser un ciudadano de segunda categoría y perder el derecho de poder decidir por su propia cuenta quién quiero yo que sea mi gobernante, ya sea local o ya sea nacional. ¿Ya? No puede ser posible. Además, ¿por qué el analfabeto no sabe leer y escribir? Pregunta, ¿alguien ha nacido sabiendo leer y escribir? Nadie. Eso se aprende. ¿Y dónde se aprende? Se aprende en la escuela. Ya se aprende en la escuela. Pregunta, la escuela es un bien público. La escuela es un servicio dado por parte del Estado, Entonces, si es que el Estado no me da el servicio de la educación, ¿ya? Si el Estado no me da el servicio de la educación y por lo tanto yo soy analfabeto, el Estado no me puede quitar un derecho, como es el derecho al voto. Yo soy analfabeto no porque quiero, porque el Estado no me está dando ese beneficio. El Estado, repito, no me puede desamparar al no darme la educación y a la vez quitarme un derecho, ¿verdad? Porque ellos son los que no me están dando la educación. Todos somos iguales ante la ley y el voto del analfabeto o el intelectual más importante vale igual para todos, ¿ya? Esa terminó siendo la defensa de la soberanía popular, como termina planteando los liberales del Colegio Guadalupe. Además, ellos decían lo siguiente, ¿quién debe gobernar? Debe gobernar el que el pueblo elija, ¿ya? Debe gobernar el que el pueblo elija. La pregunta es, ¿una persona que sabe leer y escribir es manipulable? ¿Sí o no? ¿Qué dices tú?
¿Una persona que sabe leer y escribir es manipulable, sí o no? Ya repito, Bartolomé decía, los analfabetos son los manipulables. Y la pregunta es, ¿una persona que sabe leer y escribir es manipulable, sí o no? Y la respuesta es, por supuesto que sí. Ya, por supuesto que sí. Vamos a terminar dando solamente un ejemplo. Las elecciones, las que sean, congresales, municipales, presidenciales, provinciales, regionales, del club y del barrio. Mira, lo que hacen los candidatos, y esto lo debes haber visto porque hace poco hemos tenido elecciones, es terminar apelando a sentimientos, ¿ya? Apelando a sentimientos o apelando a imágenes. ¿Ya? ¿Cuál era la imagen de Castillo, por ejemplo? Castillo terminaba siendo el campesino, el campesino, fue el profesor, ¿ya? El profesor, el que se va a preocupar, por lo tanto, por la educación del Perú, porque él es un profesor, ¿ya? Él terminaba siendo de las provincias del país, era la voz del pueblo de las provincias. Ahora, si tú lo escuchabas en una entrevista, te das cuenta de que él no sabía mucho lo que iba a terminar haciendo, pero lo que se vendía es la imagen de Castillo, ese tipo de imagen, y la gente la compra. ¿Cuánta gente se terminó leyendo el plan de gobierno de Castillo antes de terminar decidiendo si iba a votar por él? Te aseguro que ni el 10% de la población. ¿Ya? El 10 es mucho, el 10 es mucho. Pero vuelvo a repetir, la gente vota con símbolos. La gente vota Keiko. ¿Keiko a qué apelaba? Keiko apelaba a Castillo terruco, su gente son terrucos. El fujimorismo venció el terrorismo. ¿Ya? Nosotros somos la libertad, los ciudadanos, nosotros somos los democráticos. Esa es la imagen que intentó apelar. ¿Ya? ¿Cuál es la imagen que intentó apelar, por ejemplo, Rafael López Aliaga? ¿Ya? Rafael López Aliaga decía, yo soy acá el ultra, ¿ya? Yo soy el ultra, yo soy el que va a poner a los comunistas fuera del gobierno y yo voy a terminar haciendo este plan y yo voy a terminar haciendo esto y voy a defender a la iglesia y los derechos, ¿ya? Y los derechos del matrimonio, ¿ya? Que la homosexualidad termina siendo un flagelo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la imagen que vendía, no sé, que vendía, se me va el nombre de este señor, de Armando de Soto, ¿ya? Yo soy un economista con gran trayectoria, he ganado premios, ¿ya? Quién sabe más de economía que yo asesoró un montón de gobiernos, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno pone lo mejor, ¿ya? Lo mejor del uno y lo peor del otro para intentar, ¿ya? Para intentar convencer a la gente. Insisto, embajador de la ONU, ¿ya? No, ya no, no. Ya ha trabajado con la ONU, o ha trabajado en la ONU, pero no ha sido embajador de la ONU. Entonces, insisto, cada uno de ellos va a terminar dando una imagen en particular. La gente no votó por su plan de gobierno, insisto, muy poca gente ha leído los planes de gobierno de los candidatos para decir, de estos planes me parece que el mejor es este, y además de es mejor, es viable, ¿ya? Es viable. O sea, yo no puedo poner en un plan de gobierno, vamos a hacer el país económicamente o tecnológicamente más avanzado que China, ya militarmente más avanzado que Estados Unidos, educativamente más avanzado que Suecia y Finlandia, y socialmente más justo que Dinamarca. ¿Ya? Yo no puedo poner eso en un plan de gobierno, lo puedo poner, el papel aguanta todo. Ahora, ¿es viable? ¿Es realizable? Es difícil, ¿ya? Por lo menos no en un gobierno de 5 años y en un país tan caótico como el Perú. Entonces, insisto, la gente, por más que sabe leer y escribir, no usa la capacidad de leer y escribir, salvo para leer el tomo, ¿ya? Pero si no, no, de todas maneras va a terminar siendo manipulable, ¿ya? Hay un analfabetismo pasivo. Saber escribir, pero no terminas contrastando información y sacando conclusiones. Entonces, eso es lo mismo que decía los liberales, ya los liberales. Hay mucha gente que es analfabeta, que sí, puede dejarse guiar por la imagen de una persona que me promete que va a terminar haciendo cosas y que luego hace lo que se le da la gana. Bueno, eso también le puede pasar a las personas que saben escribir, pero para la próxima elección, cuando la gente no se sienta satisfecha, no va a votar por él. Punto, ya, punto. Otro lo engañará, pero ya no va a votar por él, porque tampoco son tan tontos, ¿ya? Entonces, comienza esa discusión. Y hay otra discusión importante en este periodo. Castilla. A ver, con todo lo que te hizo hasta el momento, Castilla era el mejor presidente que habíamos tenido en el Perú. Antes de Castilla, caos. Ahora con Castilla, estabilidad. Antes de Castilla no hay plata, ahora con Castilla hay dinero por la venta de guano. Antes de Castilla no había obras, ahora hay qué cosa. Ahora hay colegios, ahora termina habiendo trencito.
Imagínate, yo no sé si te ha pasado esto, ¿ah? Muchos de ustedes viven en el Agustino, Santa Anita, ¿verdad? Ustedes viven en lugares cercanos a donde pasa el tren. Pero cuando uno ve pasar el tren, se queda así, ajá, qué bacán el trenzote pasando, ya está pasando, en el año 2021, ¿ya? Ahora imagínate en el año de 1850, ¿ya? La gente ve pasar al tren, un monstruo de acero pasando precisamente por tu lugar, llevando gente, llevando productos, llevando minerales, etc. Entonces, wow, se queda maravillada. Un tren, telera, pues, escuelas, el crecimiento de Lima, hay plata, los alimentos están más baratos, ya no hay conflictos. La gente decía, Castilla es la voz. Ya, Castilla es la voz. La gente se asombraba. Castilla marcaba un antes y un después en la política. Bartolomé Herrera, conservador, terminó planteando el siguiente discurso. Dios, de vez en cuando termina enviando grandes personajes a los pueblos para que ellos los terminen guiando hacia su progreso. Ya, hacia su progreso. Y en este caso, decía Bartolomé Herrera, después de todo el caos que vivimos, yo no tengo ninguna duda que la divina providencia, Dios, nos ha puesto a Ramón Castilla en nuestro gobierno para terminar guiando nuestro progreso. Entonces, si Castilla ha hecho un buen gobierno y ha sido esto, repito, ya por la mano de Dios, entonces yo propongo que Castilla pueda reelegirse como presidente de la República las veces que quiera. ¿Ya? Si el pueblo lo quiere apoyar, que el pueblo vote por él, que no se le restrinja su derecho a un solo gobierno. Herrera planteaba la indefinida reelección de Castilla para ese momento. Pero los liberales van a decir, no, compadre. Primero, ¿por qué tenemos que creer en un sacerdote que dice, que Dios nos envió a Ramón Castilla para que nos gobierne? Castilla podemos considerar que es un buen, regular o mal presidente. Eso no es lo que se está discutiendo. Lo que hay que tomar en cuenta, y por delante de todo, a la Constitución. Y la Constitución que si un presidente tiene el control del gobierno, y quiere volver a gobernar, tiene que esperar un periodo presidencial. ¿Ya? Si una persona gobierna y en nuevas elecciones, pues te puedes presentar, pero no puede haber elección inmediata. Los liberales son los defensores de la Constitución. Todos somos iguales ante la ley, alfabetos o no, y si la ley dice de que Castilla no se puede elegir, no se puede elegir, por más buen presidente que sea. ¿Ya? Entonces generó todo este debate ya con respecto al derecho al voto. La pregunta es, profe, ¿qué sucedió luego? Primero, la idea de los liberales se impuso y los analfabetos ya podían seguir teniendo derecho al voto. Aunque el voto de la época era un voto indirecto, ya así se llama. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, toda la gente de San Juan de Lurigancho terminaba escogiendo a dos representantes, vamos a poner así, ¿ya? La gente del RIMAC escogía uno, la gente del Surco escogía uno, y luego todos los representantes de la población escogían al alcalde de Lima y terminaban dando sus votos para escoger al presidente de la República. O sea, no es que una persona, un voto, no, eso se llama voto directo, ¿ya? En cambio, no, la gente de una población escogía representantes y los representantes escogían a los gobernantes, voto indirecto o intermediario. Eso es lo que había. Pero el indígena todavía tenía derecho, aunque sea a ese tipo de voto. ¿Ya? Lo otro, Ramón Castilla, cuando ve la defensa fervorosa de Bartolomé Herrera a su favor, ¿ya? Y ve que los liberales están en contra, Castilla sale al frente a la gente y dice, señores, yo sé que Bartolomé Herrera está medio enamorado de mí, por eso quiere que yo sea presidente para toda la vida, pero yo respeto lo que dice la Constitución. Y si la Constitución dice que yo no puedo gobernar, pues no seré candidato hasta otro momento. Entonces la gente dijo, ¿por qué no Castilla si eres un buen presidente? Castilla dijo, porque la ley se tiene que respetar, todos debemos respetarla, hay que ser cumplidor de la ley. Pero si ustedes consideran que he hecho un buen gobierno, entonces le propongo a mi ministro José Rufino Echenique, para que terminen votando a favor de él en el gobierno. Repito, Castilla se volvió padrino de Echenique, políticamente hablando. Se lo respaldó y dijo, este es el hombre, este es el hombre. ¿Ya? Así que Echenique, que está ahí precisamente ahora en imagen, repito, con respaldo de Castilla, va a terminar siendo candidato a la presidencia de la República. Acá la gente votó por él, para el periodo 1851, ya 1856. Él debía gobernar 5 años. Bueno, ¿qué pasó?
Durante el gobierno de Echenique hay algunas cosas a tomar en cuenta y se le estoy poniendo ahí. Por ejemplo, se va a hacer un nuevo ferrocarril, el Tren Arica. Recuerden que Arica era del Perú y era el segundo puerto más importante que veníamos teniendo, ubicado al sur, ¿verdad? Entonces, había una salida desde la ciudad de Támara hacia el puerto de Arica para poder agilizar el comercio en el sur. Está interesante, ya interesante. Y ese es seguramente el más importante. ¿Ya? Segundo, se establece, vamos a poner este último dato acá, el problema del feble con Bolivia. ¿Qué es eso, profe? Mira, a pesar de que ya no existía la Confederación Peruano-Boliviana, el comercio entre el sur del Perú y Bolivia terminaba siendo un comercio muy fluido. En esta región donde el comercio era muy fluido, se aceptaba en los dos países la moneda del otro. ¿No? La moneda del otro. Es decir, el sol de oro y el sol de plata que se usaba en el Perú, y que además déjame decirte que el sol de oro era de oro y el sol de plata era de plata, ¿ya? Plata y oro puro, ¿ya? Se utilizaba el sol de Perú y también los bolivianos lo aceptaban. Y la moneda boliviana también se aceptaba en el Perú, los pesos. ¿Cuál es el problema? Es que el peso boliviano es como nuestra moneda actual. Era una moneda feble, era, era una moneda hecha de materiales de baja calidad, pero que la gente los aceptaba y aceptaba como medio de cambio, ¿ya? O sea, su valor intrínseco como metal era muy bajo, pero su valor de uso extrínseco era lo que el mercado definió, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaba? Ahí venía un problema, porque los bolivianos vendían productos en el Perú y se llevaban nuestras monedas de oro y plata. Nosotros le terminábamos comprando productos o vendiendo productos a los bolivianos y traemos su moneda de menor calidad. El problema es que el Perú comenzó a perder mucho oro y mucha plata, porque se iban a Bolivia por este sistema comercial. De tal forma que cuando comenzamos a ver que vendíamos mucho guano, pero que nuestra masa monetaria iba cayendo porque Bolivia comenzaba a utilizar esa moneda o la fundía y lo usaban para ellos, el Perú dijo, no, pues ni loco, ya Bolivia nos quiere agarrar de tontos, estamos perdiendo dinero. Castilla compró armamentos, Echenique compró un montón de armamentos en la época, así que el ejército peruano se puso en la frontera con Bolivia y le dijo, o me devuelves el oro y la plata que se terminado llevando producto del comercio en el sur, o te invado. Ya te invado. El Perú era un país de temer en la época. Ya el Perú era un país de temer en la época. Así que, por lo tanto, cuando el Perú amenazó y Bolivia vio la fuerza militar que tenía el Perú, dijo, no te devuelvo, ya te devuelvo todo. Y se dio un conflicto, ese se llamó problema del feble. Se llama feble porque el feble era la moneda de baja calidad que venía teniendo Bolivia, ¿ya? Y que se estaban llevando en nuestro oro y nuestra plata. ¿Okay? Hubo una amenaza de guerra, pero que no llegó a mayores. Siguiente caso, ¿ya? Siguiente caso. Reunión de los presidentes de América Latina, ¿ya? No del sur, de América Latina, eso incluía México, Centroamérica, ¿ya? Uruguay, ¿ya? Reunión. Pregunta de la reunión, o tema de la reunión. ¿Por qué Estados Unidos tiene tanto progreso y los países de América Latina no? Se está poniendo un debate para ver qué medidas podemos tomar, tomando precisamente el ejemplo de los Estados Unidos. Conclusión, ya conclusión. ¿Por qué Estados Unidos tiene tanto progreso? Porque no tiene tantos indios, ¿no? ¿Ya? Esa fue la respuesta, porque no tiene tantos indios. Los colonos ingleses que fueron avanzando de las costas del Atlántico a las costas del Pacífico, cuando fueron conquistando el lejano oeste, fueron entrando a lugares donde habían indios nativos y los mataban. Y se quedaban con sus tierras. Y terminaban quedándose con sus terrenos y explotaban sus recursos, minerales, petróleo, recursos en general, y ahí terminaron promoviendo industrias. Y son blancos, porque la raza blanca tiene una mayor perspectiva de desarrollo, de ciencia, de conocimiento. ¿Ya? Menos indios, más progreso. En cambio, América Latina, mucho indio. Mucho indio, menos progreso. ¿Ya? Menos desarrollo, por lo tanto. Y esto fue lo que se vino sucediendo acá. ¿Ya? Los presidentes de América Latina, después de esa discusión, llegaron a esa conclusión. Indios igual atraso. ¿Qué hay que hacer? Hay que traer más blancos. Por eso la pasada te decía que está el concepto neodarwinista. ¿Ya? Los blancos generan progreso, los países europeos son industrializados porque tienen población blanca, una mayor predisposición a la ciencia y al conocimiento, no están atrasados como nosotros. ¿Qué hizo el gobierno argentino?
Es peruano, el argentino. Si tú piensas en Argentina, ¿ya? Y ves pobladores argentinos, lo primero que viene a tu cabeza es que los argentinos son blancos, o la mayoría lo son. Ahora, ¿por qué? El gobierno argentino agarró su población indígena y los terminó llevando hacia la cordillera, ya hacia la cordillera, hacia la zona de Salta, Mendoza, Jujuy, ahí los termina llevando, ¿ya? En cambio, el puerto, Buenos Aires, la zona porteña, va a comenzar a atraerse población europea para que termine promoviendo, ya, repito, con sus conocimientos técnicos, la explotación de los recursos de este país, ¿ya? Ahora, ese es el caso de Argentina. ¿Qué hizo Chile? Chile, el gobierno chileno, mató, porque así dice lo que hizo, comenzó a perseguir y asesinar a la población araucana y mapuches. Y como iba exterminando gente, iban quedando terrenos vacíos, comenzó a promover la inmigración europea también. El caso peruano era un poco más difícil, ¿verdad? Era un poco más difícil. Y un poco más difícil, ¿por qué? Porque el Perú tenía una gran cantidad de población indígena. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿A dónde los llevo? Si ellos son la mayoría de la población, ¿a dónde los arrincones? ¿Cómo los mato? Ellos son la mayoría de la población. Y nos quedamos sin gente. Entonces, lo que va a terminar haciendo el Chinique es otra cosa. El Chinique piensa en una antigua teoría, que vamos a conversar en algún momento, que es la teoría de la sangre. Pero recuerdes, te lo dije cuando hablamos de San Martín y la ley de vientres. Pregunta, ¿alguien se acuerda cuál era el argumento de por qué el negro era esclavo? A ver, pónganmelo en el chat o abre el micro y habla. ¿Alguien se acuerda del argumento de por qué el negro era esclavo? Porque sus padres también lo fueron, más o menos, porque no tenía alma. No, yo te di otro argumento. Te di otro argumento, espero lo recuerdes. ¿Porque eran racistas? Bueno, sí, pero no necesariamente por eso. ¿Ya? Y la respuesta terminaba siendo, no porque lo consideraba menor de edad, sino era por la teoría de la sangre. ¿Ya? El esclavo es esclavo no porque sea negro, el esclavo es esclavo porque tiene sangre esclava que corre por sus venas. ¿Ya? Por lo tanto, se transmitía de padres a hijos porque el padre le transmite su sangre esclava a sus hijos. ¿Ya? Pues todo era la teoría de la sangre. Entonces, Echenique utilizó lo mismo y dijo, bueno, no solamente Echenique, no los intelectuales de la época. El indio es atrasado no porque sea indio, sino porque tiene sangre atrasada. Son una raza degenerada, eso es lo que se decía en la época. El consumo de hoja de coca, el consumo de aguardiente, ¿ya? La altura los terminaba haciendo menos inteligentes. ¿Ya? Ese era uno de los conceptos de la época, los hacía menos inteligentes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si el indio es bruto, vamos a ponerlos en términos de la época, si el indio es atrasado, menos inteligente, porque es indio, entonces lo que hay que hacer es traer europeos que son más avanzados, son civilizados, ¿ya? Son inteligentes naturalmente. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Ya? ¿Qué hay que hacer? Vamos a apuntar a un joven de Huancayo o una mujer inglesa, de inglés, o alemán, de Alemania. Su hijo será mestizo, pero no importa el color que tenga, puede salir blanco, puede salir color cuerpo. La cuestión es que tiene mitad de sangre indígena atrasada y mitad de sangre europea avanzada. Ese niño ya no es bruto, es medio bruto, ¿ya? Pero ese niño ahora lo terminamos cruzando con una mujer irlandesa, ¿ya? Entonces tiene tres cuartas partes de sangre europea, una cuarta parte de sangre indígena, que ya no es medio bruto, ¿verdad? Su nieto es tres cuartas partes avanzadas y cuarto bruto. Y así la sangre indígena atrasada se va a ir diluyendo, mejorando nuestra condición racial. Eso es lo que pensaba Echenique. Entonces, te hago una pregunta básica. Si el presidente y los gobernantes del Perú pensaban, de que el indio no va a poder progresar, entonces pregunta, ¿tú crees que van a querer construir escuelas? ¿Tú crees que van a querer alfabetizar al indio? ¿Para qué? ¿Para qué le enseñan a leer y escribir? Si igual te vas a decir muy bruto, ¿ya? ¿Para qué? Pues mejor comenzamos a generar la inmigración y la mejora de la raza mediante el cruce. Eso es lo que dice el Chenique. El Chenique comienza a traer europeos. Llegan europeos a diversos lugares, ¿eh? Ya, llegan españoles, italianos, llegan de varios lugares, pero van a comenzar a destacar el caso de los pobladores de
Prusia, los prusianos y los austriacos, ¿ya? Eh, mm, Alemania no existía como país sino hasta 1871. Estaba dividido en diferentes provincias, Baviera, Sajonia, etcétera, pero los prusianos eran los más destacados. Entonces, se trajo prusianos y austriacos. El gobierno les terminó prometiendo tierras, el no cobro de impuestos por varios años, ¿ya? Y varios otros beneficios más. Pero el gobierno peruano les terminó prometiendo estos beneficios, se iban a colonizar o ocupar la zona de la selva central del Perú. Se argumentaba que la selva era un territorio deshabitado. Cuando hablamos de la palabra deshabitado, deshabitado lo puedes encontrar tú en dos acepciones, ¿ya? Deshabitado, nadie lo habita, ¿ya? Es un territorio vacío. O deshabitado es un territorio con poca cantidad de gente. Hay gente, pero no tanta. Por lo tanto, hay territorios por ocupar. Ese es el concepto que usaba Echenique. Como la selva tiene poca gente, ya tiene poca gente, entonces hay que llevar europeos, que con sus conocimientos pueden terminar ayudándonos a mejorar los recursos, a colonizar el territorio, a cruzarse con nuestra población y a mejorar la raza. Se trajeron austríacos y prusianos a las zonas de Chanchamayo, San Ramón, Posuso. Pues, ellos tenían que educarnos con sus conocimientos técnicos y cruzarse con la población para poder mejorar la raza. Hubieron dos problemas. El problema principal de este caso de la selva central fue que los pobladores prusianos le pidieron a su gobierno auxilio, sáquenme de este lugar del demonio, ¿ya? ¿Por qué? Porque mucha de esta gente se enfermaba y no tenían un lugar donde atenderse, no había ni siquiera una pequeña posta. ¿Y de qué se enfermaban? Bueno, se enfermaban por el consumo de agua contaminada, porque no había agua potable, y eso es lo que les terminaba molestando, ¿ya? Mucha gente se enfermaba, mucha gente se moría, le pidieron auxilio a su gobierno, y su gobierno se los llevó, no sin antes escribir una carta al gobierno peruano, diciéndole que el Perú ha perdido la oportunidad de progresar, precisamente al no terminar manteniendo adecuadamente y con los beneficios mínimos a esta población crucial. ¿Ya? Y yo, mis blancos, y tú, Perú, va a seguir siendo un país atrasado. Eso fue lo que nos dijo Cruz. Otro dato más. Durante el gobierno de Echenique, ya, Bartolomé Herrera, que había defendido la reelección de Castilla y que los analfabetos no voten, ya, pues se ganó el apoyo de los conservadores, ya, y Echenique lo convirtió en ministro de Relaciones Exteriores de Perú. Y él firma con el Brasil un tratado llamado el Tratado Herrera-da Ponte Ribeiro. Ese tratado, terminó estableciendo lo siguiente. Espero recuerdes, Simón Bolívar había dicho que uno de los grandes problemas de América Latina iba a ser la expansión comercial agresiva de los Estados Unidos y la expansión territorial de Brasil por la región amazónica. Esto fue así. Brasil va a promover a un grupo de colonizadores llamados bandeirantes. Los bandeirantes fueron ocupando muchos territorios de la selva amazónica de diversas regiones de América. En el caso del gobierno peruano, para frenar la expansión de los brasileños, se les terminó cediendo territorios. Entonces se le dijo, mira, mi frontera iba hasta tal punto. Los brasileños han invadido territorios peruanos. Porque no te vas a hacer la bronca, ¿eh? Quédate con los territorios que has invadido, pero ya no me quites más. Esa fue la propuesta de la colonización que aceptó Echenique. A través del Tratado de la Ponte Ribeiro, se dieron territorios a Brasil, se dieron territorios a Brasil, pero para que ya no sigan expandiendo. Ese era por lo menos el plan. Está mal dicho de que Echenique haya terminado logrando salida al río Amazonas brasileño para llegar al Océano Atlántico. Porque es un acuerdo, como lo estoy poniendo ahí, que recién se va a firmar en 1858 durante el gobierno de Castilla. Pero el punto más grave del gobierno de Echenique está acá. El escándalo de la consolidación de la deuda interna. ¿Qué sucedió? Te regreso al tema. ¿Ya? 1800, bueno, primer gobierno de Castilla se termina estableciendo, ¿ya? El pago de la ley de la consolidación de la deuda interna. Todos aquellos que hayan prestado dinero para la lucha de independencia se les iba a devolver. No te olvides tú. Castilla dijo, se den 22 millones, ya pagué 15, faltan 7.
Al tercer año del gobierno de José Faustino Echenique, de los 7 millones se habían pagado 17 millones, ¿ya? 17 millones de pesos. Ahí está todavía la cifra exacta. 17 millones 33 mil 808 pesos de más, ¿ya? Además. Así que tomen en cuenta, de los 7 millones él estaba pagando 24 millones y todavía faltaba por pagar. Entonces, ¿de dónde salió tantos nuevos acreedores? Bueno, fácil. Un montón de gente comenzó a falsificar documentos. Y le terminó diciendo al gobierno, yo también le presté plata, mira, aquí está el documento. Que establecido por parte del coronel tal, ya del coronel tal. Entonces, esto también terminó siendo una máquina de terminar regalando plata, ya regalando plata. ¿Qué más? Hay gente que terminaba argumentando, mira, durante la lucha de independencia, las tropas patriotas pasaron por mi territorio, pero el documento que me firmaron lamentablemente se perdió porque una hacienda sufrió un ataque de las fuerzas realistas o porque hubo un incendio y lo perdimos. Llegó el momento en el que el gobierno solamente terminaba pidiendo una declaración jurada. Pues, ¿qué es eso? Que tú digas, que tú jures, ¿ya? Que tú jures en un documento de que sí, yo realmente o mi abuelo terminó entregando esta plata al oficial, tal, pero lamentablemente ese documento se perdió. Y con solo tu declaración jurada, te daban plata. Y es ahí donde comenzó todo el problema. Al principio no hubo problema, hasta que alguien lo denuncia. Ahí viene precisamente el inconveniente. ¿Quién denunció el caso? Domingo Elías. De Domingo Elías yo te hablé la vez pasada. Domingo Elías era un comerciante chinero, ¿ya? Pero recuerden, él es uno de los personajes que trajo chinos para entregarlos como mano de obra a las haciendas, como parte del negocio. Él era un hacendado poderoso, dueño de muchos esclavos, ¿ya? Por si acaso. Domingo Elías. Domingo Elías alquiló literalmente un espacio dentro del diario El Comercio, ¿ya? Y en ese espacio él hizo la denuncia, Él planteó, Castilla planteó tanta cantidad de dinero, pagó tanto. Ya Echenique tenía que pagar 7 y van 24 y sigue pagando. No fue la primera denuncia, hizo otras más. La siguiente denuncia bomba de Domingo Elías es que de esta cantidad de plata que él terminado pagando, estos son los benefactores. Sacó la lista de todos los que habían recibido el dinero de manera dudosa. Y la inmensa mayoría de estos, ¿sabes qué cosa eran? Conservadores como Domingo Elías y el expresidente Castillo. Disculpa, como Echenique y el expresidente Castillo. Entonces, automáticamente la gente, y esto me incluye, los seres humanos, somos dicotómicos, ¿verdad? ¿Eso qué significa? De que nosotros terminamos asociando a las personas como buenas o malas. Nada más. ¿Ya? No hay escala de grises. ¿Ya? Es bueno o malo. Entonces, la población automáticamente al ver cómo aparecían las denuncias de que el presidente conservador Echenique repartió el dinero de los peruanos a un grupo de su gente, de los conservadores, automáticamente la gente sacó esa relación. Los conservadores son corruptos, por lo tanto malos, y por lo tanto no deben seguir gobernando. ¿Quién ha denunciado el caso? Domingo Elías, que es un liberal. Si el liberal bueno denuncia al corrupto malo, los conservadores son corruptos y malos, y los liberales son buenos y honestos. Eso fue lo que terminó ganando Domingo Elías. Se cayó la imagen del presidente Echenique y la imagen de Domingo Elías se fortaleció. Dentro de este proceso de demandas aparecen las caricaturas. La caricatura termina siendo una sátira, termina siendo una forma de burlarse de lo que está pasando. Pero no es una burla digamos así, que solamente busque la risa, sino que busque una risa inteligente. A través de la caricatura se busca en una imagen retratar la mayor cantidad de elementos posibles de lo que está pasando en un determinado momento en un país. Willis es uno de los candidatos más importantes que tenemos en la época, y él tiene una caricatura que la terminó bautizando como ¡Qué mamada! Así se llama su caricatura, ¡Qué mamada! Y hay 3 personajes en la caricatura que representan varias cosas. Primero, tenemos a este hombrecito que está acá, ya como jalando una cuerda que es la cola de la vaca. Este hombrecito es Domingo Elías, el que está denunciando precisamente el escándalo de la corrupción,
está haciendo fuerza, ¿ya?, por terminar liberando al país. ¿Y por qué digo eso? Porque esta vaquita tiene, mira acá en el cuerpo, tiene el escudo nacional, ¿ya? Tiene la vicuña, el árbol de la quina, la cornucopia. Pero además quiero que te cuente otra cosa. Esta vaquita está flaca, está así ya cadavérica, se le muestran las costillas, ¿ya? Se le muestran las costillas, ¿ya? Y está mirando a Domingo Elías, que le está jalando la cola, ¿ya? Como diciendo, yo te quiero llevar de acá. Y abajo está el presidente José Rufino Echenique, echado mamando de las tecas de la vaca. Por eso se dice que mamada. Ya que mamá no es un toro, ¿eh? Ya no es un toro, recuerdo, es una vaca. Ya, hace referencia a que el presidente, líder de los corruptos, está alimentándose de la vaca que es el país. ¿Ya? Pero mira, aquí hay otra imagen interesante. La vaquita voltea, donde Domingo Díaz que le está jalando la cola y le saca la lengua, como diciendo, no me voy contigo. A pesar del maltrato me quedo con el chimique. Es una cuestión así. La caricatura muestra precisamente el abuso de los recursos del Estado, los líderes que están peleándose en este momento, etc. La gente está muy molesta. La gente ve a los conservadores como corruptos, ya como corruptos, y a los liberales como los honestos que están denunciando esta cuestión. Por eso es que acá la opinión pública se opone a los conservadores, porque la gente no los quiere más. En ese momento, Domingo Díaz hizo lo correcto. ¿Ya? ¿Qué fue lo correcto? Domingo Díaz dijo, bueno, yo que he denunciado el caso, que soy una persona honesta, quiero llegar a ser presidente. Yo soy el primer presidente civil de Perú. Este personaje comenzó a ir a diferentes pueblos y provincias, reunía a la gente y les decía, ¿qué cosa consideran ustedes que deberían ser las leyes que sirvan de base para hacer una nueva constitución? Y porque yo que él estaba haciendo lo correcto, porque ese era el camino. La Constitución tiene que terminar naciendo de las voces del pueblo y terminar generando una ley en general. Pero mientras que él estaba haciendo eso, había alguien que era más vivo que él, más vivo, ya más vivo. Alguien que conocía mejor la política nacional y ese alguien era Ramón Castilla. Ramón Castilla lo que hizo fue mirar a la provincia. Ramón Castilla puso un estrado en Lima y a través de sus seguidores terminó jalando gente para el meeting que iba a hacer. En el meeting de Ramón Castilla, la gente dice, ¿para qué nos han traído acá? No, ¿qué quiere decir Ramón Castilla? Y lo que Castilla hizo fue ponerse al frente de todos y decirles, señores, perdón. Y la gente dijo, sí, pero ¿por qué? ¿Qué has hecho? Y Castilla respondió, perdón, por haber respaldado ya a José Rufino Echenique para que sea presidente del Perú con todo lo que he hecho en este momento. Y la gente dijo, sí, te equivocaste, hiciste mal. Si bien hiciste bien en salir a pedir disculpas públicas, ¿ya? Y arrepentirte de lo que has hecho. Pero Castilla, ya que se había ganado el sentimiento de la población, dijo, pero no quiero que esto quede acá, quiero hacer algo más, ya quiero hacer algo más. Si yo puse Echenique, yo lo quiero sacar, así que les pido a ustedes un respaldo para poder dar un golpe de Estado contra Echenique. Y la gente aplaudió la medida de Castilla. A partir de ese momento, Castilla se subleva contra Echenique y se produce una nueva guerra civil en el Perú. A esa guerra civil se le conoce con el nombre de la Revolución Liberal. Eso lo bueno, Castilla era liberal, no, Castilla era conservador. Pero ¿por qué habla entonces de la Revolución Liberal? Porque sabe Castilla que conservador, mala palabra, no se dice. Entonces, liberal es mejor. ¿Ya? La Revolución Liberal de Castilla. Castilla, con un grupo de seguidores populares, militares, se enfrenta al gobierno de Echenique y hay un enfrentamiento muy duro que va a durar algunos meses, sobre todo en la zona de la sierra. En pleno conflicto, y cuando Castilla ya venía teniendo, digamos así, varios pasos más adelante, donde era mucho más probable la victoria de Castilla, en plena guerra Castilla va a terminar planteando la eliminación del tributo indígena. En el Cusco, en el Congreso de Sicuani, convocó a los personajes más importantes de la ciudad y terminó planteando de que si él llegaba al gobierno, eliminaba el tributo indígena. Y con eso se ganó apoyo de la población, Ya 3 días antes de que la guerra acabe, evidentemente con victoria de Castilla, Castilla va a terminar estableciendo en el Congreso de Huancayo otra propuesta, la abolición de la esclavitud. Con esta se buscó ganar el apoyo de la población clava, que iba a terminar teniendo su libertad, pero sobre todo se buscaba ganar el apoyo de los dueños de los esclavos.
¿cómo se va a ganar el apoyo del dueño de los esclavos si le va a quitar los esclavos a esos dueños? Bueno, lo que pasa es que Ramón Castilla no dijo esto. Ramón Castilla no dijo, miserables, todos nosotros somos iguales porque somos hijos de Dios y por lo tanto tú no tienes el derecho de terminar explotando a nuestro ser humano. O los liberas o te encarcelas. Castilla nunca dijo eso. Castilla dijo, por cada esclavo liberado, 500 pesos. ¿Ya? 500 pesos. 500 pesos era un montón de plata. Domingo Elías era el segundo hombre con mayor cantidad de esclavos en el país. Tenía más o menos 1.400 esclavos. 1.400 por 500 son 7 millones de pesos que iba a terminar cayendo a él, solo a él, solo a él. De esa manera, Ramón Castilla volvió a comprar el apoyo de la élite liberal y conservadora. Tras eso, Echenique se termina por derrotado en la batalla de La Palma, y Castilla logró vencer a su opositor. 1855, ya 55. ¿Qué hizo Castilla? Lo mismo que en su primer periodo. De golpe de Estado, pero no se proclamó presidente, ¿ya? Sino que se le dio el poder al Congreso. ¿Ya? El Congreso de la República elige, uy, acá me equivoqué, el segundo gobierno de Castilla, años 56 al 62. Me equivoqué de fechas, ya lo puse como en su primer gobierno. Entre el 55 y el 56, el Congreso nombró como gobernante momentáneo Castilla, mientras que el Congreso tenía una función constituyente. O sea, el Congreso iba a hacer una nueva constitución. Cuando en 1856 se dio a conocer la nueva constitución del Perú, se convocó elecciones y Castilla ganó, lo cual ya estaba, pero previsto. En la constitución de 1856 se establece, se legaliza la eliminación del tributo indígena y la abolición de la esclavitud. Hay que tomar en cuenta algo que es importante, Yo la pasada le decía que para 1857, ¿ya? 57, los ingresos del Estado dependían en 83% de las ganancias del guano. Las ganancias del guano eran gigantescas, ¿ya? Entonces, Castilla dijo, bueno, yo puedo terminar viviendo, o el gobierno puede terminar viviendo sin el tributo indígena. El tributo indígena ahora significaba el 5% del presupuesto nacional. Pero tengo un montón de plata que no puedo, bueno, entonces la puedo dejar de cobrar. Ya la puedo dejar de cobrar. Pero ahí viene otra cosa. Ya viene otra cosa. Profe, ¿estuvo bien o estuvo mal? Mira, era un reclamo social. Ya era una forma de terminar, digamos así, haciendo algo que se debió hacer cuando se estableció la independencia. Pero en política, muchas medidas populistas terminan siendo bombas de tiempo. Te explico. Si bien la eliminación del tributo indígena era justa, lo que Ramón Castilla debió hacer es, a partir de ese momento, crear un nuevo tipo de impuesto. Digo yo, se debió cobrar la contribución, no sé, personal, la contribución individual, la contribución a ser peruano. O sea, si antes solo pagaba el indígena por ser indio, que ahora paguen todos, el indio, el blanco, el negro, el mulato. Si el indígena pagaba 100, que todos paguen 5, ¿ya? 5. Pero que no se deje de cobrar ese impuesto. ¿Por qué? Porque al dejar de cobrar el tributo indígena, se terminó recargando al Estado del dinero obtenido por el tributo indígena, que se hace cada vez más guano-dependiente del Estado. Y eso va a ser un problema futuro. Cuando el precio del guano cae, ¿cómo le dice a la población indígena te va a cobrar nuevamente un impuesto? La población dice, me quieres cobrar tributo indígena, no, ese es abuso de explotación, no quiero, me rebelo. Entonces, ahí Castilla cometió un error, ¿ya? Fue una buena medida en su momento, fue una medida política, militar, pero que a lo largo le va a generar problemas. Segundo, repito, Castilla paga 500 pesos por cada esclavo liberado. No 5 soles, 500 pesos, ya 500 pesos es un montón de plata. Y segundo, tomen en cuenta que la mayoría de los negros jóvenes, desde 1846, o trabajaban asalariados y se habían ido del lugar donde estaban siendo explotados, del 46. Y estamos en el año 56, 10 años después. La mayoría de población negra que queda en las haciendas son ya bastante viejos. ¿Ya? Y no son una mano de obra muy fuerte. Entonces, el gobierno le paga a los dueños de los esclavos por esos esclavos viejos, que ya no les son útiles, ¿ya? Y los amos los botan a los esclavos porque es plata que van a terminar ganando. El esclavo
ni siquiera se quiere un esclavo de 60 años que va a hacer por él haciendo de vivido todo su vida, ¿ya? Pero son 500 pesos, porque pero aguanta, pero ¿y la mano de obra? ¿Dónde están los chinos? Entonces, no había gran cambio. O sea, Castilla lo que hizo nuevamente es comenzar a repartir dinero, entre sus aliados y sus opositores como en su primer gobierno. Segundo, se crea el Consejo de Ministros. Y con el Consejo de Ministros, teóricamente estos eran un poco más autónomos para poder tomar decisiones, ya no se iban a someter a lo que el presidente. Castilla lo seguía usando como secretarios. ¿Ya? O sea, Castilla llegaba a una población con sus ministros y decía, ¿qué cosa quieren? Un puente, señor, para poder comunicarnos con el otro pueblo y tener comercio. Perfecto, ¿ya? Se va a crear el puente. El señor ministro de Economía se crea el puente acá. ¿Ya? Y el ministro de Economía dice, sí, ¿dónde saco la plata? ¿Ya? Si estamos en debate del cogote. No me interesa, compadre. Yo te digo, tú lo haces. Fue lo que se vivió durante este periodo. Ahora, súmale otra cosa. Otra cosa. Entre 1856, que se da esta constitución, en adelante, Castilla, conservador, no se olviden, por más revolución liberal que hizo, Castilla se encargó de limpiarle un poquito la cara a los conservadores que habían quedado muy cochinos, por corruptos y todo lo demás. En los 1860 ya las olas habían bajado, ya lo habían bajado. De tal manera que los conservadores no eran tan malos para la población de Castilla, promueve una segunda constitución para el Perú, llamada la Constitución Moderada. Y se llama moderada porque beneficia tanto a conservadores, amigos, como a liberales opositores. Y todos estuvieron con él. Esta constitución de 1860 va a durar 60 años, hasta la nueva constitución del 11 de Leguía, y establecía además un fuerte proteccionismo económico para defender la producción de los conservadores, ¿no? Que antes se habían perjudicado por el sistema de libre comercio. Era parte de lo que sucedía en esta época. ¿Ok? Entonces, es el segundo gobierno de Castilla un caso atípico porque en un mismo gobierno van a haber dos constituciones diferentes. Ahora, vamos a otros puntos más. ¿Ya? Otro punto importante, y seguramente el más importante de la época, fue este tema de guano. No te olvides, en 1849 Castilla en su primer gobierno establece la consignación guanera y establece la Casa Gibbs como la principal comercializadora de este producto. Pero cuando los empresarios peruanos se dieron cuenta del precio que tenía el guano y las ganancias que tenía la Casa Gibbs y las ganancias que se iban haciendo el Estado, pues los empresarios peruanos dijeron, oye, yo también quisiera vender pues el guano en gran cantidad. Así que en el año 1859, los hacendados, ya los hombres más ricos del país, los dueños de tierras en la costa norte, dijeron también quiero entrar al negocio del guano. Y crearon la empresa, la Sociedad Peruana Consignataria. Pero lo más bacán es que terminaron haciendo toda una campaña pública contra el gobierno de Castilla, planteando que si el guano es del Perú, ¿por qué los que tienen las mayores ganancias terminan siendo los extranjeros? Esa terminó siendo su punto de vista. Si el guano es peruano, ¿por qué las ganancias se le llevan a los extranjeros como la Casa Libre? Y este discurso de los llamados hijos del Perú, así se van a hacer llamar, lo van a terminar poniendo a través de los medios de prensa, a través de los periódicos. Y lo van a terminar haciendo pasar para generar una conciencia de la población. El poblador común y corriente leía todos los días el mismo discurso. El guano es del Perú, los peruanos lo deben explotar, no los extranjeros. Y tanto le escucharon, ya, que dijeron, sí que tiene razón, tiene razón. El guano es del Perú, ya se va del Perú, ¿por qué la Casa Libre lo termina vendiendo? Si la plata debería ser para todos los peruanos. Mentira. Lo que estaban haciendo los empresarios no era buscar la plata para los peruanos, era buscar la plata para el empresariado peruano, no para la población en general. Después de tanta presión mediática, Castilla decidió eliminar el contrato por Gibbs, y darle el control del guano a la Sociedad Peruana de Consignatarios. Así que este grupo que era rico por las haciendas se hicieron ahora mucho más ricos por la venta del guano. ¿Ya? Durante 5 años van a terminar vendiendo guano y haciéndose multimillonarios. Por eso se habla de la plutocracia peruana del guano. Plutocracia es el poder de los ricos, el poder de los adinerados. Van a haber empresarios peruanos, vendedores de guanos que se van a hacer muy ricos, más de lo que ya eran hasta ese momento. A ver, siguiente caso, las relaciones internacionales. No te olvides que te expliqué de un proceso de expansión neocolonial e imperialista. Un caso emblemático fue el caso de México. México
México le tenía una deuda al gobierno francés y como no la pagó, ya Francia invadió México, creándose el segundo imperio francés de la época de Napoleón III, del sobrino de Napoleón. Cuando Francia invadió México por esta deuda que le tenía, bueno, Francia tenía una fuerza militar superior, se impuso en la región, impuso como gobernante al emperador Maximiliano dentro del territorio mexicano, pero ante la violación de la soberanía de un país americano, y recuerda que Castillo en su primer gobierno había establecido este Congreso americano para la defensa de la soberanía regional, el Perú envió una misión militar llamada la misión Corpancho. Vuelvo a insistir, el Perú era la tercera potencia militar de América, solo superada por Estados Unidos y Brasil. Así que enviamos tropas en apoyo de México, pero lamentablemente no fue suficiente. ¿Ya? Pues una pregunta. ¿Para qué invadió México o para qué invadió Francia México? Mira, en particular, el pretexto fue la deuda tributaria que le tenía. En realidad fue por los recursos y el mercado mexicano, pero había una segunda causa importante para Francia, Estados Unidos. Francia no quiere invadir Estados Unidos. Lo que Francia quiere es, tomando México, taponear el crecimiento, que Estados Unidos no se expanda comercialmente hacia el sur. Ese es el plan. Eso era bueno. ¿Ve por qué Estados Unidos no se metió en México para votar a los franceses? Bueno, lo que pasa es que en ese contexto, entre 1861 y 65, Estados Unidos estaba en su guerra civil, en la guerra civil norteamericana, la Civil War. En ese momento, Estados Unidos no pudo intervenir. Por eso repito, interviene Perú, pero no fue de mucha ayuda. Ya cuando Estados Unidos acabó su guerra civil, apoyó con tropas a México, le votaron a los franceses, y cuando los mexicanos le decían a los americanos, gracias mi cuate por haberme liberado de Francia, que le quitó la mitad de sus territorios, de su territorio. ¿Ya? Así que lo que no le quitó el imperialismo francés, lo quitó el imperialismo norteamericano. Segundo, así. El gobierno nicaragüense tenía deudas con una serie de empresarios norteamericanos, y como no estaban pagando la deuda, Nicaragua quiso a la fuerza tomar el control de este país. ¿Sabes lo que hizo Perú? Perú envió una misión diplomática, no a Nicaragua, a Estados Unidos, y les dijo, si tus empresarios chocan con Nicaragua, ya que es un país latinoamericano y yo lo ayudo, entonces es fácil, yo Perú te dejo vender guano a ti, Estados Unidos. Mira, tan importante el guano por el tema de fertilizantes y tan importante el Perú, que era el único vendedor de guano, que Estados Unidos rápidamente sacó sus empresarios y terminó manteniendo la independencia de Nicaragua. Era un país de peso. Pero había otra cosa más a tomar en consideración, la guerra con el Ecuador. La guerra con el Ecuador. ¿Ya? ¿Qué cosa fue lo que sucedió? ¿Qué cosa fue lo que sucedió? ¿Qué cosa fue lo que sucedió? En el año de 1858, el gobierno ecuatoriano de la época tuvo un inconveniente. ¿Ya? Tuvo un inconveniente. ¿Cuál fue este? Ellos le tenían mucha deuda a Inglaterra, al gobierno inglés. Y el gobierno inglés, así como México, ya con Francia, el gobierno inglés le dijo a Ecuador, mira, tú me tienes una deuda, quiero que me pagues. Si no tienes dinero, págame con territorios. Págame con territorios. Y bueno, el gobierno ecuatoriano terminó cediéndole territorios a Inglaterra. Hasta ahí no es nuestro problema. El problema es que le cedió territorios entre los ríos Pastaza y Bombonaza. Y estos ríos terminaban abarcando territorios tanto de Ecuador como del Perú. Así que el problema fue que Ecuador entregó como parte de pago territorios suyos y territorios nuestros, ¿ya? Que ellos consideraban que eran suyos, pero le pertenecían a Perú, ya pertenecían a Perú. Así que por lo tanto, ¿qué cosa fue lo que pasó? Esto generó doble conflicto. Primero, un conflicto interno. Varios generales del ejército ecuatoriano consideraron que el presidente era un traidor por ceder territorios y se produjo una guerra civil tremenda en el Ecuador contra el presidente y entre los generales por el control del gobierno. Y segundo, generó la indignación del Perú porque están cediendo sus territorios. Así que el Perú también movilizó tropas. El Perú terminó llevando barcos de guerra con tropas, con tripulación militar, hacia el Golfo de Guayaquil. ¿Ya? Y le dijo a Ecuador, o me resuelven el problema que vienen teniendo y no entregan territorios peruanos, o si no, los invado. Ecuador en mi caso no se hizo porque ellos estaban con su bronce interno. Como no nos hicieron caso,
Las embarcaciones peruanas se pusieron en el puerto de Guayaquil. Ya estoy acá. O me resuelven el problema, me mandan a alguien a conversar conmigo, o los invado. Y Ecuador en mi caso nos hizo. El Perú desembarcó sus tropas en Guayaquil. Y cuando ya desembarcamos y amenazamos con atacar el territorio, repito, siendo el Perú un país de tener, automáticamente la guerra civil en Ecuador se acabó. Ya, se acabó, se acabó. Entre los generales que dieron un golpe de Estado, le dieron digamos así, el nombre a uno para que los represente y negocie con Castilla. Castilla va a terminar estableciendo lo siguiente. Acá está el Tratado Mapasinde. El tratado fue bien simple. ¿Cuál es tu problema con Inglaterra? Le debo plata. ¿Cuánto le debes? 500. Perfecto. Yo te voy a dar 300. ¿Ya? Te voy a regalar 300. Y con eso, págale parte de la deuda que tienes a Inglaterra, ¿ya? Y no entregues territorios tuyos por la defensa americana en conjunto, ni míos, ¿ya? Ni míos. Segundo, ¿cuál otro problema tiene? Bueno, que a mí yo estoy acá viniendo a conversar, pero yo no soy el gobernante del Ecuador, tengo los otros oficiales que no me quieren mucho. Yo sí te quiero a ti. Te doy armamento y dinero para que te armes, tengas y mantengas el control del gobierno y acabes con tus opositores. Ese fue el tratado de Mapasín de 1860. Le dimos territorios al Ecuador, le dimos dinero al Ecuador para que pague su deuda, le dimos armas a un oficial para que termine manteniéndose en el gobierno y no le quitamos territorios. ¿Ya? No quisimos que entre los meses, pero tampoco le quitamos territorio porque tuvimos la oportunidad de quitarle la mitad de los territorios de Ecuador si queríamos, pero no lo hicimos. El Perú bien buena gente terminó haciendo ese tipo de medidas. También, y ya para acabar, no sé por qué se me pasó poner esta diapositiva, ya, también para acabar, se va a establecer otra cosa más. Se va a construir un nuevo ferrocarril, el ferrocarril Lima Chorrillos. Eso, Chorrillos, Chorrillos es una playa, es un puerto, ¿no? Es una caleta, hay pescadores. O sea, no es un puerto para el comercio, no es muy profundo. ¿Ya? Eso, entonces, ¿para qué se hizo un ferrocarril hasta allá si no era muy útil por lo que estoy escuchando? La gente con plata de la época de la prosperidad falaz, la plutocracia, se comenzó a construir casas de playa en Chorrillos y Barranco. ¿Ya? Esa era la zona típica de Lima. Y para que la gente tenga una forma de poder llegar hasta a Barranco Chorrillos, le construyeron su ferrocarril. O sea, se gastó presupuesto del Estado para hacerle su tren a la pituquería limeña aquel momento. Segundo, en el centro de Lima, donde llega gente con plata, se puso agua potable y alumbrado público a gas. Eso de cuál es lo raro. Que alumbrado público a gas, ¿sabes dónde había? En Londres, Inglaterra, París, Francia y ahora Lima, Perú. Ni Nueva York, Lima, Perú. Pues el Perú, repito, comenzó a tener un montón de lujos. La gente con plata, repito, en Barranco Chorrillos de un lucatazos con productos importados. Hasta los artesanos peruanos protestaron. ¿Por qué no nos compras a nosotros si podemos hacer un buen trabajo? ¿Por qué lo traes todo del exterior? Un caos tremendo. Fiesta, banquetes, lujos, alcohol, etcétera. Juego de casinos, etcétera. Por todos lados, la gente con plata, pero no había una buena distribución del dinero para los sectores populares. Eso que va a haber un malestar muy grande los sectores populares de acá en adelante con respecto al mal reparto de las ganancias de Juan. ¿Ya? No te olvides que vamos a quedarnos acá. Ya terminamos la clase de hoy del segundo gobierno en Castilla, pero antes de pasar al temático vamos a ir resolviendo algunas preguntas de quiz dirigidas de la semana. ¿Ya? A ver. A ver, muchachos. Vamos a ver algunas preguntas de las dirigidas. Dice, pregunta 1. Señala la alternativa correcta respecto a los hechos relacionados al aspecto económico del primer gobierno de Castilla. Ya, 1. No se requirieron nuevos préstamos internacionales ya que todos nuestros ingresos provenían del guano. Ya, eso es falso. Eso es falso. El gobierno de Castilla va a terminar estableciendo algo llamado como la conversión de deuda interna en deuda externa. Te explico. Cuando Castilla dio la ley de la consolidación de la deuda interna, dijo, yo voy a devolver la plata, ¿ya? A ver, ¿cuánto le debo, Juanito? Le debo 100.000 pesos. Uy, no tengo 100.000 para pagar. Te puedo pagar 80.000, 85.000 ahorita. Ahorita. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno agarraba el papel de deuda de Juanito y lo llevaba donde Mr. Bryan, inglés. Y le decía, mira,
Yo le debo a Juanito 100, ¿ya? Dame 85 y yo te debo 100 a ti, ¿ya? Hay una ganancia, 15% de interés. Así que el inglés pagaba eso y el gobierno le daba 85 a Juanito. La deuda interna se acaba de convertir en deuda externa. Entonces, repito, ¿no se requirieron nuevos préstamos? Sí se requirieron. Sé que la primera es falsa. Dos, la explotación y la venta del guano se realizó a través del sistema de consignaciones. Eso sí es verdadero. Tres, establecimiento de la ley de la conciliación de la ley interna principalmente contraídos durante la guerra de independencia. Eso también es verdadero. Dos y tres es verdadero. La cuatro, se estableció entre el 46 y el 47 el primer presupuesto nacional. Eso también termina siendo verdadero. Así que, por lo tanto, en la clave B, o en la pregunta 1, la clave es la B de B. ¿Ya? A ver, siguiente pregunta. Pregunta 2 dice, respecto al primer gobierno de Castilla, marque verdadero o falso. Se fortalece el Estado acabando con los poderes fácticos locales, es el del cacique, el del bandolero, a través de la multiplicación de municipios. Verdadero. Se mandó a construir el primer ferrocarril de Perú que cubrió el tramo Lima-Loroya, falso, es el Lima-Callao. ¿Ya? Tercero, se firmó el contrato GRIS considerado el GIPS como el más ventajoso por el tema del comercio urbano. Verdadero. Castillo, no, Castilla, me equivoqué del presidente. Compró la estabilidad política repartiendo dinero a cargos y sus aliados opositores. Verdadero. Así que en la pregunta 2, la clave termina siendo la de ¿ya? Pregunta 3. En relación, dice acá, al debate doctrinario desarrollado durante el primer gobierno de Castilla, marque verdadero o falso. El Colegio de San Carlos fue el centro de difusión de las ideas conservadoras. Eso sí es verdad. Los hermanos Galvez junto a Benito Lazo sustentaban la idea de la soberanía popular. Verdadero también. Bartolomé Herrera fue un duro opositor de la soberanía de la inteligencia. Él defiende la soberanía de la inteligencia. El Colegio de Guadalupe fue la trinchera ideológica de la posición liberal. Verdadero. Entonces es verdadero, verdadero, falso, verdadero. La clave termina siendo la de Dina Boluarte. ¿Ya? A ver, 4. Señale la alternativa correcta respecto a los hechos relacionados al primer gobierno de Castilla. 1. Estableció la creación de una constitución favoreciendo al libre comercio. ¿Ya? En su primer gobierno, no tanto, ¿ya? Pero hay que tomar en cuenta que sí hay apertura comercial para la venta peruana, pero no crea una constitución, no hay una constitución en el primer gobierno de Castilla. Falso. Lideró la revolución liberal contra la corrupción del gobierno de Echenique. Falso, no es su primer gobierno, es en el gobierno de Echenique. ¿Ya? Se aprobó la ley de inmigración ante la falta de mano de obra en los campos, y se van a traer chinos, eso es verdadero. Hicieron compra de maquinarias industriales e innovación en Sudamérica, así como el ferrocarril. Así que la clave en la 4 es la C de Castillo, ya de Castillo, ahí está, con temas actuales. 5. Respecto a la política americanista de Castilla en su primer gobierno, marco verdadero falso. Se debatió entre los temas el derecho de los analfabetos al voto, que eso es parte de la teoría americanista. Se reunió en Lima el primer Congreso americano, verdadero. ¿Ya? La circulación masiva de la moneda feble en Bolivia, pero con Perú generó un conflicto, ese es con Echenique. Impulsó la búsqueda de una tranquilidad y seguridad de los pueblos de Sudamérica, más o menos, pero no era una cuestión de tranquilidad, ya era una cuestión de hay que defendernos de potencias extranjeras. Entonces ese es falso. La mejor clave entonces es la B de falso verdadero, falso falso. ¿Ya? B de Beja, el ex embajador que lo votaron. El Perú no se dio ningún territorio al Brasil, porque como ya habíamos manifestado, Tabatinga era portuguesa primera y brasileña después. Aquel lugar estaba colonizado por los portugueses y ni España había llegado a esas alejadas comarcas. De fijarse el Utiposidetis de 1810, igual Tabatinga hubiera quedado en poder del Imperio de Brasil. Además, los demarcadores del Tratado de San Ildefonso no delimitaron esa parte de la frontera como sí lo hicieron más al sur en la boca del río Yabarí con el Amazonas, y no la delimitaron porque los portugueses se negaron a integrar Tabatinga o que de acuerdo al tratado debería pertenecer a España, pero como el Tratado de San Ildefonso era preliminar para ajustar uno definitivo, la frontera quedó sin demarcar en el sector. Ya sabes que están diciendo que el territorio que Perú decía que era suyo, ya en realidad le pertenecía al imperio portugués, pero que no se hizo bien la delimitación y por lo tanto en el mapa le pertenecía a Perú, pero en la práctica estaban los brasileños. La importancia de la Convención de 1851 es que Brasil reconoce al Perú territorios al oeste de la línea Apaporis-Tabatinga y asimismo reconoce al sur de Tabatinga la demarcación ya realizada por el Tratado de San Ildefonso. O sea, dice acá, de los señalados por el autor, con respecto al Tratado de Herrera de Ponte Ribeiro,
conocido como convención se resuelve. ¿Cuál fue el acuerdo? ¿Cuál fue el acuerdo? Dice, A, un antiguo conflicto de límites entre Perú, Brasil y Bolivia, no. Conceder soberanía sobre el trapecio amazónico del Estado peruano, no. Dar acceso al Estado peruano a un importante espacio amazónico antes olvidado, o favorecer territorialmente el Estado brasileño y el medio del Perú y Bolivia. Bueno, de acuerdo al autor, el Perú no perdió territorio, sino que el Perú terminó ganando territorio porque en la práctica esas regiones no eran nuestras, ¿ya? Según el autor. ¿Ya? Entonces, en esa pregunta 6, la clave es la C de casa. Pregunta 7. A ver, son hechos que dieron el gobierno de Echenique. Pero Capitán Arica, sí. Tratado de Mapasinde, no, es el segundo gobierno de Castilla. Acuerdo diplomático con Brasil, sí. Sistema monetario y metálico, no. Ya, 1 y 3. Ya, la clave es la B de Guido, que mañana tiene que presentarse al Congreso. 8. En plena guerra civil entre Echenique y Castilla, este último tomó como estrategia para ganar respaldo popular hacia su causa la propuesta de abolir la esclavitud y eliminar el tributo indígena. Esta última generó a mediano plazo la gran dependencia del gobierno con respecto a los ingresos del guano, porque al eliminar ese tributo nos hacemos cada vez más dependientes de ese recurso. La mejor clave es la C, mayor dependencia fiscal a los ingresos del guano. 8 es clave C de casa. Pregunta 9. En el segundo gobierno de Castilla, se va a enfrentar a Ecuador. La causa de esta guerra se debió a, dice, ¿el afán ecuatoriano por protegerse de la isla de los Lobos? No, ya era porque estaba entregando territorios a Inglaterra como parte de pago. Entonces la clave termina siendo la C, que el gobierno ecuatoriano ofreció territorios peruanos a los ingleses. Y la última, para ir al temático, dice, indique qué hecho no corresponde al segundo gobierno de Castilla. Guerra contra Ecuador, el gobierno de Pacingue, eso sí es verdadero, tiene el que no corresponde. La promulgación de la Constitución de mayor duración de la etapa republicana, eso sí, la de 60 que duró hasta el 20. Y el establecimiento del primer presupuesto oficial de la República es en el primer gobierno, en el segundo. Entonces, la que no corresponde es solo la 3, clave B de bandera. Bueno, muchachos, acá nos quedamos con la clase de hoy. Se van a su aula virtual, la refrescan, ya